Hola, bienvenidos a Teleforo. La economía de Estados Unidos vive una situación que un médico intensivista no dudaría en calificar de pronóstico reservado. Una severa crisis financiera que lleva años incubándose parece haber llegado a un punto crucial con el enfrentamiento entre el presidente Barack Obama y los republicanos en el Congreso. Si el próximo 17 de octubre el Congreso norteamericano no autoriza elevar el techo de la deuda de Estados Unidos, es decir, si no autoriza a Obama a emitir más dinero sin respaldo, Estados Unidos podría quedarse sin fondos para pagar a sus funcionarios, para pagar sus inmensos programas federales e incluso para financiar las costosas guerras que lleva a cabo en buena parte del mundo. Aunque hace algunas horas los republicanos admitieron la posibilidad de llegar a un acuerdo con Obama, la verdad es que los problemas de fondo persisten. Y persisten porque es en el fondo el propio funcionamiento de la economía de Estados Unidos y del sistema financiero mundial el que genera estas crisis recurrentes que terminan inevitablemente en mayor pobreza e injusticia en el mundo y seguramente en mayores guerras por el control de los recursos del planeta. Este es el tema en Teleforo hoy. Vamos a tratar de entender qué es eso de la crisis de la deuda norteamericana, la posibilidad de una cesación de pagos, pero sobre todo cuáles pueden ser las consecuencias. Y además, si aún sobrevive Estados Unidos a esta coyuntura momentánea, ¿qué puede suceder después? ¿Cuándo será la próxima crisis? ¿Qué pasará en el mundo con esa situación? Vamos a estar analizando este tema con los economistas Alfredo Serrano y José Félix Rivas y vamos a estar viendo una serie de trabajos de la Unidad de Investigación de Teleforo sobre este tema. Les recordamos que la etiqueta con la cual hemos estado trabajando y discutiendo este tema en las redes sociales es #Imperio Quebrado. Así que los invitamos a darnos sus opiniones a través de esta etiqueta. Soy William Castillo. Acompáñenme hoy en Teleforo para tratar de entender, analizar y discutir este problema de la crisis de los Estados Unidos, de la crisis de la deuda y su impacto sobre el mundo, sobre América Latina y también sobre Venezuela en nuestra coyuntura. Estados Unidos, un Estado fallido. Estados Unidos, un imperio quebrado. Después del video, el debate. Estados Unidos se encuentra al borde del colapso. En pocos días, el imperio más poderoso que ha conocido la historia podría quedarse sin dinero para pagar sus deudas y algunos de sus más importantes servicios públicos, incluyendo el salario a millones de trabajadores, policías y bomberos. La razón, un agrio enfrentamiento entre el presidente Barack Obama y la oposición en el Congreso. Todo gira alrededor de una polémica ley de salud, a la que muchos opositores, apoyados por las empresas aseguradoras, le han declarado la guerra a muerte. El conflicto tiene su clímax en el mes de octubre, un octubre de crisis, decisivo para la economía del mundo. Todo comenzó en el año 2010. El presidente Obama logró que el Congreso, entonces dominado por los demócratas, aprobara una ley para la reforma del sistema sanitario, llamada por la prensa Obamacare. Básicamente, la ley implica un aumento de impuestos para financiar una expansión de los programas públicos de salud para personas sin seguro. La ley fue ratificada por la Corte Suprema el año pasado y entró en vigencia el 1 de octubre de este año. En Estados Unidos hay 45 millones de ciudadanos sin seguro médico. Con su ley de acceso a la salud, Obama se propuso incorporar al menos a 15 millones, dejando a otros 30 millones de ciudadanos aún sin cobertura médica. La Obamacare, la ley de salud, no es una revolución. Apenas es un gigantesco paliativo, pero aún así, los consorcios de la medicina privada se niegan a aceptarla. Estamos ahora en 2013. Poderosos grupos de presión formados por las grandes aseguradoras se oponen a la entrada en vigencia de la ley, que ya arrancó el 1 de octubre, y usan sus piezas dentro del Congreso para sabotearla. Grupos de ultraderecha, como el llamado Tea Party, legisladores republicanos y demócratas, y medios como la poderosa cadena Fox presionan a Obama. La amenaza es bloquear la aprobación del presupuesto federal del año 2014, que también debe entrar en vigencia en octubre si el presidente no detiene la aplicación de la ley de acceso a la salud, la Obamacare. Y es aquí donde entra la deuda. Estados Unidos carga una pesada deuda desde hace años que ya alcanza los $12 billones. La mayor potencia económica del mundo
no se financia con lo que produce su economía, sino con deuda. De cada $100 que produce la economía, 93 están comprometidos en pago de deuda. Por otra parte, el presupuesto militar de Estados Unidos representa el 40% de todo el gasto militar mundial. Para mantener la maquinaria de guerra desplegada en todo el planeta, pero también para pagar su propio funcionamiento, el gobierno de Estados Unidos debe emitir más deuda año tras año. Por si fueran pocas las cargas de la guerra, el gobierno lleva sobre sus hombros una pesada deuda desde el año 2008. Una deuda creada para pagar el rescate de los bancos que estafaron a la nación a través de la burbuja inmobiliaria y que asciende a más de $2 billones. El modelo derrochador y de crecimiento improductivo parece haber llegado al borde del abismo. Para mantener funcionando el gobierno, Obama necesita que el Congreso le autorice a emitir más deuda. Los opositores alegan que no aprobarán el aumento del techo de la deuda, que actualmente es de $16,7 billones, a menos que el presidente se siente con ellos a negociar. De concretarse el bloqueo legislativo, se producirá el cierre de importantes programas del gobierno, tales como parques, áreas de la seguridad y programas sociales para veteranos, inmigrantes y minorías raciales. Hace días ya se comenzaron a ver los efectos del veto al nuevo presupuesto. 800.000 empleados federales han tenido que irse a sus casas sin salario. La fecha tope para que Estados Unidos pueda elevar el techo de la deuda y pagar sus compromisos es el 17 de octubre. Si no hay acuerdo, por primera vez en su historia, Estados Unidos caerá en cesación de pagos y podría dejar de pagar la deuda de casi $12 billones que tiene con gobiernos, inversionistas y bancos centrales de todo el mundo. Una quiebra del gobierno estadounidense generaría una crisis mundial que arrastraría a bancos, inversionistas y gobiernos y que se estima sería mucho más profunda y grave que la crisis financiera de 2008. Obama ha advertido que si cae Estados Unidos, las consecuencias serían similares a las de una bomba atómica y las pagará el mundo entero. I want you to understand the consequences of this. As reckless as a government shutdown is, as many people as are being hurt by a government shutdown, an economic shutdown that results from default would be dramatically worse. And you know, the United States is the center of the world economy, so if we screw up, everybody gets screwed up. The whole world will have problems. ¿A dónde llegará finalmente la crisis de octubre? ¿Se trata de un show mediático, un juego de fuerzas o una auténtica ruptura en el círculo de poder de Washington? ¿Está la élite gobernante de Estados Unidos jugando con fuego por caprichos políticos? ¿O se trata de una estratagema para engañar al mundo con una nueva crisis que conducirá, a su vez, a nuevas crisis y guerras? Nadie tiene la respuesta en estos momentos. Quizá lo que el mundo observa atónito no es otra cosa que el principio del fin del capitalismo. El canal de todos los venezolanos. Vamos a poder ahora expandir sistemas de transporte masivo como esto a 38 ciudades de la Venezuela toda. De tal manera, presidente, de que en este caso con Busguarenas Guatire, nosotros vamos a tener entonces 110 unidades de transporte que van a funcionar en un canal BAO, mejor dicho, a contraflujo. Son 18 kilómetros de circulación ininterrumpida, evitándose la cola. 18 kilómetros que van a tener además apostados a lo largo de ese recorrido 112 policías nacionales bolivarianos de tránsito. Es el momento de crear un proyecto económico que beneficie a tu centro escolar. Alumnos, maestros y la comunidad educativa de todas las escuelas públicas del país pueden enviar sus propuestas al Banco Central de Venezuela y hacer realidad grandes ideas. Busca en la página web del BCV www.bcv.org.be, cómo participar en la economía en la escuela Encuentro de Saberes y gana premios para tu plantel.
Banco Central de Venezuela. Conocimiento para crecer. El presidente Nicolás Maduro anunció el incremento del 10% al salario mínimo a partir del 1 de noviembre, como parte de la política de protección social del gobierno bolivariano dirigida a los trabajadores y a las trabajadoras durante el año 2013. Con el bono de alimentación, se ubicará el ingreso mínimo mensual en 4.110 bolívares fuertes, más del 40% del incremento salarial durante el año 2013. BTV, el canal de todos los venezolanos. Estamos de vuelta en Foro para iniciar este análisis del tema que hemos planteado hoy. Está Estados Unidos quebrado y a lo mejor no lo sabemos. Vamos a estar conversando aquí durante la próxima hora con Alfredo Serrano y con José Félix Rivas, economistas, a quien le doy la bienvenida. Alfredo, también en Venezuela, que sé que estás haciendo otras cosas. Y bueno, José Félix, que además nos ha acompañado ahora en Foro. Quisiéramos hoy tratar de entender y de explicar, en pocas palabras, en principio, qué está sucediendo en este momento en Estados Unidos con este tema y qué es lo que se está jugando. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación y respecto al tema de Estados Unidos, lo que primero me gustaría dejar claro es que no podemos hacer un abordaje de esta temática como habitualmente los Estados Unidos desea, que es casi en una suerte de película hollywoodiense, si al final se aumentará o no el techo de la deuda, y en otro lado, en una lógica muy instalada después de la crisis o el detonante de la crisis financiera de la pospolítica. Todo es una discusión técnica, como si no hubiera un fondo político en esta cuestión. Hay que tener claro que hay un problema de la deuda, pero fundamentalmente hay un problema de endeudamiento continuado a partir de unos déficits públicos que vienen originados fundamentalmente no por una ampliación de los servicios sociales ni los programas sociales, sino que viene por una industria armamentística como la que ha demostrado Estados Unidos en el mundo, y además de eso viene también fundamentalmente por ese salvataje que hizo en su momento bancario con Bank of America, por ejemplo, o incluso con la General Motors, de tal manera que ese déficit sostenido genera esta deuda, y además esto hay que sumarle a una cuestión de corte estructural de la economía estadounidense que entra instalando el neoliberalismo a nivel mundial con ciertos desfases estructurales que podemos entrar dentro de unos minutos. Félix, ¿cómo ves tú la situación en este momento, en este contexto que plantea Alfredo, ¿no? De ir más allá de los meros titulares, ¿no? Claro, ahí coincido con Alfredo. Buenas noches primero. Coincido con Alfredo que hay que ver el problema no solamente por esta coyuntura o este capítulo nuevo de la crisis económica mundial, y en este caso la crisis norteamericana, sino que hay que inscribirlo en un comportamiento de más largo plazo. Y desde ese punto de vista, mira, yo quería citar a un autor clásico dentro de la teoría del desarrollo, como es Walt Whitman Rostow. Este señor hace más de 50 años casi pronosticó este problema pensando en el nivel de desarrollo del capitalismo norteamericano. Él había asumido que ya la economía norteamericana había llegado, la sociedad había llegado a un nivel de desarrollo tal, y dijo lo siguiente: en una situación donde se ha llegado a una gran madurez tecnológica y la acumulación de un poderío militar diverso y complejo, esta economía tiene tres opciones. Una, o continúa produciendo la gran industria de masa de consumo, lo que es la sociedad de consumo. Dos, dedicamos grandes recursos para fortalecer la seguridad social a través de un Estado asistencialista. O tres, fortalecemos la presencia mundial a través del poderío militar. Y Rostow era un economista, un historiador económico, y le gustaba mucho la guerra, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, si tú ves el discurso de Obama en su discurso inaugural, refleja este dilema. ¿Cuáles son los caminos que tienen que ver con los mecanismos de acumulación, el patrón de acumulación norteamericano? Estamos frente a la expresión presupuestaria de cómo valido
alguna de esas dos tendencias. Claro, en los 70 se agrega, que es otro tema, se agrega el capital financiero, el predominio del capital financiero. Y en realidad el desenlace en este momento, este cierre, que se expresa en el cierre, es una puja, sobre todo política, de los actores políticos, que están tratando en Estados Unidos, ya lo hicieron con el resto del mundo, con muchos países del resto del mundo, de instaurar un Estado neoliberal, ¿no? Ahora, cuando la gente lee que Estados Unidos es la economía más poderosa del mundo, o la primera potencia del mundo, que es el titular, no se puede explicar muy bien cómo que está en esta situación. Es decir, cuando se dice que si va a emitir deuda inorgánica o deuda sin respaldo. Es decir, en cualquier país las reservas internacionales son como una contrapartida, ¿verdad?, del dinero que está en la economía, ¿no? Y garantiza eso. Y está garantizado en dólares en todos los países del mundo. Pero Estados Unidos no sigue esa norma. De hecho, Estados Unidos ya, y esto es importante también creo que aclararlo, no es la primera vez que pasa esto. En la Gran Depresión, Roosevelt ya hizo una maniobra de monetarización de la deuda. ¿Qué significa esto? La deuda estaba en oro y la pasó a un dólar devaluado, de tal manera que dejó de pagar una buena parte de la deuda. Estados Unidos yo creo que ya es experto a lo largo de su historia en enfrentar estos problemas y jugar con su moneda en términos de hegemonía mundial, de control del mundo, y por eso se puede permitir estos lujos de tener ese déficit gemelo comercial y tributario. Históricamente es el único país que no necesita tener que hacer, entre comillas, política de ajuste, porque tiene un déficit no por un ajuste en términos de programas sociales, sino por otro tipo de políticas públicas. A mí lo que me llama la atención en el tema este que acabas de plantear, fundamentalmente es que las agencias de descalificación, como diría Galeano, le siguen dando la AAA. O sea, un país que está al borde del impago y es noticia en los últimos días, casi semanas, y vamos a tener más, pasa igual que Lehman Brothers cuando quebra. Tenemos la AAA. De tal manera que creo que detrás de esto yo creo que es un buen momento para explicarle al mundo, para explicar en Venezuela y en otros lugares, justo cuál es este business mundial, este negocio, este show mundial que permite que verdaderamente los Estados Unidos estén al borde de todo y que no pasa absolutamente nada. De hecho, siguen calificando o descalificando con esa AAA, que incluso si uno observa qué pasó con Venezuela en el momento determinado de la muerte de Chávez, cómo plantean Standard & Poor's, Fitch y todos estos, empezaron a cuestionar las valoraciones positivas de un país infinitamente más pagador que los Estados Unidos actual. Sí, yo creo que se desnuda el poder fáctico que está detrás de una sociedad que se ha vendido como la imagen del desarrollo occidental, ¿no? Y el poder fáctico son los grupos que en ese momento son los grupos dominantes, los grupos financieros, por ejemplo. Es muy conocida una anécdota de Stiglitz en el 90, cuando Clinton, cuando estaba como asesor en parte, y estaba Larry Summers, que estaba vinculado con Goldman Sachs, y en ese momento él preguntaba, en un momento que le pedían una opinión, él daba una opinión y al final decía entre ellos, ¿qué pensará Goldman Sachs? Entonces, esto es, digamos, desnudar lo que está detrás de un aparente sistema político y una economía que se vende como la economía más robusta y más poderosa, los poderes que están detrás, ¿no? De hecho, creo que una de las cosas de lo que se está perdiendo, se está desprestigiando para Estados Unidos, es su principal producto de exportación. El principal producto de exportación de Estados Unidos es esa democracia occidental que ha vendido, y en realidad lo que está detrás de todo esto son los grupos fácticos, ¿no? El poder fáctico. Decían estos días Chonque que recordaba más bien, ¿no? El hecho que él dice que hay una plutocracia, ¿no? Que hay un partido de los negocios, que hay un solo partido en Estados Unidos. Sí. Pero les insisto en esta pregunta un poco para el común. Si se dice que Estados Unidos es el país más poderoso, o sea, por ejemplo, para un ciudadano normal que está endeudado, o sea, la gente lo considera, bueno, no haría negocios con una persona que tú sepas que está endeudado. Si Estados Unidos vive de la deuda,
¿por qué tenemos nosotros la impresión de que es la primera, o por qué es en efecto la llamada primera potencia mundial? De todas maneras, con el tema de la potencia, es cierto, yo creo que es muy constatable que hay una transición geoeconómica mundial. Yo creo que hay un cambio del tablero internacional en materia económica, y hay un dato para mí que esto, incluso en Venezuela, me parece que hay que decirlo en voz alta, y es cómo los países acumulan reservas. Hasta hace poquito, el 85% de las reservas mundiales de todos los países eran dólar. Hoy en día es el 60%. O sea, hoy en día, como los países acumulan reservas, en un 60% es en dólar. Ha caído un 25%. Es una muestra más de que estamos en un momento, en esta tesitura mundial, que yo creo que en esta fase de nuevos países, no emergentes, a mí no me gusta el concepto, prefiero hablar de países emergidos. ¿Quién le dice a China que es un país emergente? Es un país ya de facto emergido, y sí creo que hay que empezar a intentar aprovechar este momento para dejar claro qué es Estados Unidos y todavía cómo puede sentirse poderoso, porque sigue teniendo la posibilidad de tener el dólar como ese patrón de dominación mundial. No podemos dejar de decir esto siempre. Claro, no, sigue siendo... no hay que confundir, y eso es importante comprenderlo, esta coyuntura de pugna entre los poderes dentro de la sociedad norteamericana con el poderío de Estados Unidos, el reacomodo de los ejes. Yo creo que, en todo caso, si vamos a discutir digamos, la posible deterioro del poder estadounidense como potencia, es más viéndolo desde la emergencia de China, por ejemplo. Pero sigue siendo un país que, paradójicamente, a partir de la crisis financiera, se fortalecieron grandes compañías, y no solamente el capital financiero estrictamente, el capital bancario, sino las grandes transnacionales, fueron las grandes ganadoras de la crisis, incluso el gobierno norteamericano, y eso es uno de los grandes conflictos y las grandes paradojas aparentes, es que la gran ayuda financiera que fue dirigida a los bancos se tradujo en una enorme concentración de la riqueza. Por un lado, enorme concentración de la riqueza, acuérdate del 1% que concentra el 40% de la riqueza. O sea, hay un informe reciente de la pobreza de Estados Unidos que demuestra cómo ese 1% fortaleció su capacidad en todo, sobre todo en la última fase de la crisis, cuando se da la ayuda. Eso por un lado. Por otro lado, en todos los países de desarrollo, no solamente en Estados Unidos, se ha dado un proceso de deterioro de los salarios, según un informe de la OIT. Deterioro de los salarios por debajo de los niveles de productividad, por un lado. Y por otro lado, se ha dado un deterioro de la distribución del ingreso. La participación del trabajo en la distribución del ingreso ha bajado significativamente en casi todos los países y especialmente en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que hay un reacomodo del proceso de acumulación que no solamente se financia con el capital especulativo, lo que vimos con la crisis de la financiarización, sino que también se financia con la reducción de los costos laborales. De alguna forma, este tema del posible default de la deuda es una especie de ensayo del capitalismo del desastre, como una especie de chantaje de ambos sectores, como que viene el lobo, a ver, y en realidad la probabilidad es muy baja. Entonces, creo que por ahí, desde ese punto de vista, es como tenemos que hacer el análisis, ¿no? Bueno, quería hablar sobre el tema de la reserva, que demuestra la falsedad de ciertos argumentos que se utilizan a veces sobre el respaldo de la reserva. El respaldo del dólar es no solamente las grandes compañías norteamericanas, que están en China incluso, sino el poderío militar también. Claro, y retomo lo que tú dices precisamente, porque tú hablas del poderío militar. A lo largo de la historia, no solo los servicios sociales, como decía Alfredo, se financian, los gobiernos se financian pues con deuda. Es un proceso normal que se ha ido estableciendo en las economías. Pero si uno revisa la historia, lo vamos a ver en una cápsula de unos minutos hecha por la BBC de Londres, las guerras se han financiado con deuda. De tal manera que, y la promesa de financiar una guerra con deuda es que cuando yo venza en la guerra, por supuesto, voy a obtener una cantidad de recursos que me permitirán pagar la deuda de la guerra y además hacerme mucho más, digamos, rico de lo que estaba al momento de iniciar la guerra. Yo quisiera que viéramos este trabajo que está muy en el lenguaje que Alfredo
cuestiona este lenguaje financiero, pero que nos permite ubicar un poco esa idea que le han impuesto al mundo de que la deuda generada por Estados Unidos es una deuda que no tiene riesgo, que es una deuda, bueno, que debería todo el mundo querer tenerla. Vamos a ver este trabajo de la serie El Poder del Dinero y vamos a ver los comentarios pensando en este tema de la deuda y el financiamiento de la guerra. Algunos creen que son los presidentes y primeros ministros los que ejercen el poder desde los parlamentos. Pero no es así. En el mundo actual, el poder se encuentra en manos de un grupo de élite. Se trata de hombres que trabajan en oficinas anónimas. Ellos son los que controlan el mercado de los bonos. Bill Gross es el jefe de PIMCO, la mayor agencia de bonos del mundo, con una cartera de 700.000 millones de dólares en valores de renta fija. Gross es considerado el rey del mercado de los bonos. Le conoceremos como el señor Bond, bono en inglés. Los bonos son la conexión entre la política y el mundo de las altas finanzas. Los gobiernos siempre gastan más de lo que recaudan con los impuestos, a veces mucho más, y para subsanar el desequilibrio venden bonos y pagan intereses. Pero si el comprador quiere desprenderse de los bonos, el gobierno se guía en dinero prestado. El dinero de los bonos pagó las guerras que asolaron el norte de Italia hace 600 años. Decidió el resultado de la batalla de Waterloo y creó la mayor dinastía financiera del mundo. Aseguró la derrota del sur en la Guerra de Secesión norteamericana y en tiempos modernos el mercado de bonos propició que naciones ricas como Argentina se derrumbaran. En la actualidad gobiernos y empresas utilizan los bonos para conseguir préstamos a una escala inimaginable. En conjunto hay bonos por valor de 85 billones de dólares. Nuestras fortunas, nos guste o no, están ligadas al mercado de valores de renta fija. Si este mercado se debilita, nuestras pensiones se hunden y peligra nuestro bienestar económico. Tras la crisis financiera que comenzó en el verano de 2007, los bonos del gobierno norteamericano han sido un seguro para algunos inversores. Si Bill Gross perdiera la fe en esos bonos, el mundo entero se tambalearía. Este señor Bond es mucho más poderoso que el James Bond, creado por Ian Fleming. Y por esa razón, las dos clases de bonos tienen licencia para matar. José Félix y Alfredo, rescato de este trabajo, de este planteamiento, ¿no? Muy en el lenguaje del mundo industrializado y del sistema financiero, pero rescato una expresión: los bonos o la deuda, vamos a decir, la deuda de los estados, es la conexión entre la política y los sistemas financieros. Es decir, cómo el mundo, y fíjate que él termina diciendo nuestro bienestar, obviamente se refiere al bienestar del mundo desarrollado, depende de la sustentabilidad de esa deuda que ellos mismos emiten y que el mundo entero compra, ¿no? Y que además les sirve para financiar las aventuras militares. Claro, es que cuando entra el neoliberalismo, y lo había dicho antes José Félix, lo que pasamos es de una suerte de capitalismo industrial a capitalismo financiero, ¿no? Justamente para que haya esa financiarización de la economía, para que en última instancia haya más volumen de derivados que de economía real, que es lo que sucede más allá que otra cosa, ellos requieren ir inflando esa burbuja financiera y que llega a extremos de tener los 16,7 billones de dólares. Que en otra situación, incluso la situación con términos comparativos en europeo, podemos fijarnos cómo incluso ellos han tenido la capacidad hasta de dar financiación gratis, hasta negativa, a Alemania, jugando justamente con el tema de los bonos y la deuda a nivel europeo. Por lo tanto, esto no es más que una muestra más de que este capitalismo, la crisis, no es una cuestión financiera, sino es una cuestión integral, mucho más sistémica y que toca todas las múltiples aristas que tiene actualmente el actual sistema capitalista.
¿Se puede decir entonces que hay un desplazamiento de la economía real por la economía financiera, por la economía virtual? Bueno, ciertamente desde los años 60, según investigaciones de algunos autores marxistas, hay una declinación de la tasa de ganancia, sigue siendo alta, o sea, sigue manteniéndose los niveles de acumulación, pero hay una ralentización, ¿no?, del proceso de acumulación capitalista a nivel mundial. Eso se expresa eufemísticamente en caída de la producción, en esta inflación, que tuvo su respuesta en el desarrollo del capital financiero. Fue una de las salidas. Otra de las salidas fue grandes inversiones para disparar toda la industria de la cibernética, la informática y aumentar la productividad. Pero el capital financiero llegó y se instaló, incluso tuvo un teórico, ¿no?, o sea, que fue el teórico del neoliberalismo y el monetarismo, que fue Friedman, y eso, digamos, permitió que efectivamente el mundo empezó, y los poderes y las democracias, y las llamadas sistemas políticos, estuviesen, digamos, secuestrados por ese capital financiero. Nosotros vivimos la crisis de la deuda, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay una discusión ahí, porque tampoco la acumulación de gran capital financiero no viene del cielo, viene también de la rentabilidad y las ganancias de las grandes transnacionales. Ahí se está dando un proceso de reacomodo del aparato productivo. Ojo con eso, porque hay unas teorías que solamente ven el problema del capital financiero y dicen que hay un predominio del capital financiero sobre el capital productivo, y piensan que el capital productivo se ha desplazado. No, detrás de esto hay un reacomodo productivo. De paso, hay autores ahorita que están pensando que hay un reacomodo en términos de lo que pasó más o menos en los 60, es parecido la circunstancia en términos de cambios estructurales, donde ahí en los 70 se dio una relocalización industrial porque se abarató la fuerza de trabajo brutalmente a través de los programas de ajuste en los países llamados subdesarrollados, la periferia. Ahora se está abaratando la fuerza de trabajo dentro de los mismos países centrales. Cuidado si no hay un reacomodo de este aparato productivo. Ojo, porque sí, ciertamente hay un predominio del capital financiero. Lo estamos viendo que los asesores principales del gobierno de Obama vienen de esos poderes, pero están... El caso como de Grecia, o sea, se impone una troika, tres banqueros le dicen al gobierno griego qué debe hacer, ¿no? Claro, pero no hay que olvidar que la acumulación de capital y el sistema capitalista se basa en vender mercancía. Y entonces hay un reacomodo de alguna forma también de las formas productivas, la forma de la estructura y la organización a nivel internacional de digamos, este despliegue, este aparato productivo mundial. Y eso es lo que está pasando en Europa también. Una brutal reducción del costo laboral para generar otro relanzamiento o consolidar el relanzamiento de los capitales expresados en mercancías, en inversiones. Detrás del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que ofrece facilidades y deuda, vienen las grandes compañías, ¿no?, que hacen los puentes, que hacen las represas, que hacen las inversiones, que le abren el camino a las otras grandes compañías del mundo de la mercancía. De hecho, en Estados Unidos, si uno analiza bien cómo se reactiva el consumo, es a partir de este crédito financiero fácil, con riesgo, pero que en última instancia, y como bien dice José Félix, tiene que ser satisfecho con una mercancía. El problema es que la mercancía es transnacionalizada en su fase productiva. Dicho de otro modo, es el ejemplo siempre de la Barbie, como de cada lugar del mundo venía un poquito, el rol de China. Por lo tanto, sí tiene que estar satisfecha la demanda creciente a partir de un crédito, a partir de esa otra industria, que de alguna manera se ha aparecido en otros polos económicos. Esto es lo que le hace a Estados Unidos en el día de hoy de ir generando una deuda y un déficit acompañado, insisto, de un problema de déficit comercial que es igual o más preocupante que la actual discusión de techo de la deuda. Y quiero decir esto, la discusión es de 40.000 millones de dólares, de un importe de 16,7 billones de dólares. Dicho de otro modo, el problema es la gran deuda, probablemente la diferencia es bastante marginal respecto al gran volumen de la deuda. Bueno, vamos a hacer una pausa y en el otro segmento yo quisiera que habláramos un poco proyectándonos, más allá de lo que suceda, repito, porque nuestro interés no es ver si le van a aprobar a Obama o no. Al final pareciera que van a tener que ponerse de acuerdo, ¿no? Al final se trata del sistema de dominación mundial. Pero
estas crisis que vienen repitiéndose, les dejo la pregunta para el próximo segmento, a partir del año 2000 parecen ser cada vez más frecuentes, ¿no? La crisis de las .com, la crisis de las estafas de la energía con Enron, la crisis financiera, la crisis asiática, la crisis asiática. Ahora parece que cada vez estamos más cerca de una crisis. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esa, si se desata en este momento o en los próximos meses una crisis de la deuda norteamericana? ¿Qué consecuencias puede traer? Ya regresamos en Teleforo en este análisis con Alfredo Serrano y José Félix Rivas sobre el tema de Estados Unidos en un imperio quebrado, y también queremos que nos respondan nuestros invitados en el próximo segmento por qué nadie habla de si Estados Unidos es un Estado fallido, porque un Estado que está al borde del impago no debería ser considerado un Estado en los términos tradicionales. Ya volvemos con Teleforo. Bueno, veíamos ahí al regreso ese material del Canal 7, Visión 7 de Argentina, ¿no? Argentina, que fue un país también estigmatizado durante mucho tiempo, que tuvo severos problemas con su deuda, ¿no? Hoy analiza el default de un país que se dice que tiene riesgo cero. Pero bueno, habíamos quedado en el segmento anterior preguntándonos sobre las consecuencias que puede traer estas crisis o esta reciente crisis, más allá de lo que sucede durante esta semana. Bueno, las consecuencias, yo creo que siempre los economistas, siempre el chiste de que hacemos la previsión y luego intentamos explicar por qué no acertamos la previsión, ¿no? De hecho, yo siempre doy el mismo dato. El propio Congreso estadounidense en su agencia de contabilidad dijo en un estudio muy reciente que el FMI solo acierta en el 11% de previsiones de crisis a nivel mundial. Y eso yo siempre lo tengo aquí como para decir, dejemos ya de aplaudir las previsiones macroeconómicas. Yo creo que lo que sí es cierto que desde la región, desde América Latina, hay que estar como muy vigilantes, sobre todo leyendo esta reacomodación del capital financiero. Hoy leía que Brasil acaba de dar mayor rentabilidad al capital financiero, alcanzando la tasa de interés más alta a nivel mundial. O sea, Brasil vuelve a aplaudir al capital financiero y a decir, vengan para acá que vamos a retribuirlo. Yo me imagino que va a haber una ofensiva de esas transnacionales en materia financiera, en materia industrial, en la búsqueda de esta América Latina que, a pesar de todo lo que dicen y los que se quejan y hablan de la gran crisis en América Latina, sigue siendo un espacio de mucho crecimiento, de un crecimiento muy distribuidor, no el crecimiento empobrecedor de los Estados Unidos o de Europa, y por tanto yo creo que va a haber una gran ofensiva a nivel mundial, y de esto sí hay que estar vigilantes. Y además hay que estar vigilantes sobre todo porque ahora se acaban de reunir los ministros de finanzas de la región también para abordar el tema, y tengamos cuidado si detrás de esto no vienen de nuevo ciertas recetas del Fondo Monetario Internacional, o incluso ahora que se atreven a hablar de la nueva presidenta de la Reserva Federal llamándola de paloma en relación con el halcón. Cuidado si nos van a vender una imagen blanda de ese capitalismo después de haber subido el techo de la deuda para pagar el Obamacare. Y José Félix, entonces esta presión que pudiera haber por aperturas en zonas como América Latina, en zonas que están creciendo económicamente, ¿no? Argentina, Brasil, Venezuela, vienen con sus realidades y con sus problemas particulares, vienen creciendo, podría generar esta presión para que estos países asuman parte precisamente de esos bonos que van a aparecer, de esa deuda que va a aparecer por allí. Claro, ¿no? Y Estados Unidos, independientemente de lo que pase en este momento con este arreglo, sigue emitiendo deuda en gran proporción, lo cual significa que siguen empapelando el mundo desde ese punto de vista. Ahora bien, ciertamente, creo que a partir de la crisis, ¿no? De 2008 y hasta recientemente, curiosamente se fortalecieron los poderes financieros internacionales. O sea, el Fondo Monetario, que casi estaba quebrado en el 2008, en abril de 2008, que es una negociación con el oro, Argentina y Venezuela renunciamos al fondo, mira, está más fuerte ahora, ¿no? Y tenemos una iniciativa de América Latina que está tratando de dividir o fraccionar los esfuerzos de integración. Está tratando de herir de muerte a UNASUR, como por ejemplo la iniciativa esta Transpacífico, ¿no? Y
creo que eso no es, o sea, eso viene acompañado con nuevas recetas para que el capital financiero consiga espacios, ¿no? Y esto tiene que ver va a tener que ver con las políticas económicas. Si bien es cierto que en América Latina, incluso los países que pueden ser clasificados como países conservadores o gobiernos de derecha tuvieron políticas económicas heterodoxas para enfrentar la crisis anticíclica, pues lo más probable es que vengan nuevos condicionamientos, ¿no? Vengan nuevos condicionamientos o nuevas visiones o paradigmas que tengan que ver con el regreso a esas políticas, por ejemplo, monetarias de aumento de tasas de interés para atraer el capital. Hay una fórmula que se impuso ideológicamente, ¿no? Desde los años 90, que el crecimiento debe estar basado en una inserción internacional y para atraer la inversión extranjera, ¿no? La inversión directa. Y para atraer la inversión extranjera tienes que ser atractivo, tienes que tener bajo riesgo país. Y se crea toda esta institucionalidad bastante hipócrita y pacata. De lo cual se burlaban un poco ahí en esta nota, ¿no? Sí, las agencias. Y se crea toda esta institucionalidad bastante hipócrita y pacata. De lo cual se burlaban un poco ahí en esta nota, ¿no? Sí, la agencia calificadora de riesgo. Se crea un tribunal en el Banco Mundial que juzga a aquellos que se portan mal y que no le permiten o defienden su soberanía y no le permiten el dominio total de las compañías transnacionales. Entonces creo que hay toda una armazón que se está reorganizando y posiblemente va a venir una ofensiva en ese sentido. De hecho, la Alianza Pacífico acaba de decir hace muy poco tiempo la creación de un mercado bursátil integral. Sí. O sea, no es menor el dato de que hace poquito estos días van a Asia a firmar tratados de libre comercio. Yo creo que América Latina tiene que pensar que viene otra vez un intento de ALCA. Hay un remake de ALCA, pero cuidado, ya supera el estadio comercial y va el financiero, el productivo. Sí. Incluso eso creo que es lo que desde acá, desde Venezuela y tantos otros países, hay que estar atentos justamente porque estos momentos mundiales son muy aprovechados justamente para dividir el sur desde el norte, como siempre han hecho. Sí, después de la derrota del ALCA en 2006. Sí, en 2006, que fue liderizada por el presidente, el comandante Chávez, Estados Unidos tuvo una estrategia más por los flancos de hacer alquitas, ¿no? TLC. Y fue minando un poco las iniciativas de integración, fue colocando minas ahí, ¿no? Y Estados Unidos necesita, como lo decía Rostov, garantizar su poder, no solamente militar, a través de la fortaleza militar, que de paso una de las fuentes de la deuda es el gasto militar, como muy bien lo decían ahí, otra fuente es la asistencia al sector financiero, al sector bancario específicamente, y a las compañías privadas. Entonces creo que viene, en ese reacomodo, viene precisamente la posibilidad de establecer condicionamientos o nuevas reglas de juego que que son integrales, es decir, vienen las bases militares, vienen los mercados, además está en pugna con el mercado o con el avance en los mercados de China, por la parte comercial, y por supuesto algo muy importante es cómo garantiza la sobrevivencia del sistema capitalista a nivel mundial, que vuelvo a insistir, reducción de costos o reducción de costos de transporte, pero reducción de costos, básicamente. Entonces creo que por ahí viene una arremetida donde las políticas económicas soberanas que hasta ahora en América Latina se vienen desarrollando, políticas que piensan en la industrialización, en fortalecer los aparatos productivos, van a ser enfrentadas por este poder. El presidente Chávez, o bajo el impulso, el liderazgo del presidente Chávez, América Latina empezó también a cambiar no solo estas políticas, recordemos el apoyo, la asistencia que brindó Venezuela en Argentina bajo la presidencia de Néstor Kirchner, precisamente para ayudar a superar el problema financiero. Recordemos también las acciones que tomó Rafael Correa, las acciones incluso audaces desde el punto de vista financiero que hizo para reducir su deuda, jugando un poco al juego también. Y luego comenzó un lenguaje que nos habla del Banco del Sur, de un fondo de reservas del sur, la iniciativa que es todavía pequeña, pero bueno, del Sucre, es decir, una búsqueda de alternativas. América Latina ha estado en los últimos años, sobre todo en el ámbito de UNASUR, de lo que podemos decir UNASUR y ahora el Mercosur, buscando iniciativas. ¿Cómo pueden quedar en esta nueva arremetida o este replanteamiento financiero global las iniciativas de integración del sur de América Latina?
Creo que otra vez más, y yo siempre soy de los positivos, y creo que estas situaciones catastróficas presentadas deben ser aprovechadas como el presidente Chávez siempre las aprovechó, que es para dar un impulso hacia adelante y volver a reactivar la construcción de la América del Sur, que verdaderamente se emancipa, que rompe las cadenas de dependencia en términos de inserción internacional, que verdaderamente se independiza en cuestiones de crear un árbitro regional en relación a la creación del CIADI allá en la época del neoliberalismo. Yo creo que en este momento es muy interesante ver la oportunidad que se ofrece en el seno de Mercosur, la recuperación de seguir incrementando los estadios de integración del ALBA, pasando a un plano productivo, una integración productiva diferente a la que se hizo en Europa, de un intercambio mucho más justo, con una distribución del valor justo, donde no haya pequeños ni grandes. Yo creo que es un buen momento para dar este salto cualitativo y cuantitativo en la región. Creo que hay países donde afortunadamente han mejorado las condiciones objetivas y subjetivas de las mayorías populares, y creo que se está en un buen momento, a pesar de toda esta viento huracanado que viene del norte, para verdaderamente intentar impulsar otra vez lo que empezó Chávez. Y creo que hay países que están por la labor de esto, y vigilante realmente a aquellos países que van a intentar, insisto, ir dividiendo esta integración de UNASUR. Sí, es el momento, creo que es un momento, después de ese gran impulso que le dieron los países, no solamente Venezuela, ¿no?, sino Ecuador, Bolivia, la misma Argentina, a la integración regional, la integración que integra, no la integración que desintegra, a la unión. Y relanzar, ¿no?, bajo este nuevo escenario. Como muy bien lo dice Alfredo, tenemos que renunciar al CIADI en términos de debilitar ese poder, esa arquitectura financiera perversa. Tenemos que aprovechar nuestros ahorros, lo que generamos, en términos de reservas internacionales, que son alrededor de 600.000 millones de dólares, un poco más, que genera América Latina, y después se la devuelven en deuda, como muy bien lo decía el presidente Chávez. Tenemos que descalificar a las calificadoras. Hay que hacer un movimiento, incluso de los movimientos populares, que descalificar a las calificadoras, porque son los, digamos, los delincuentes a nivel mundial que sin ningún permiso de Naciones Unidas o de cualquier organismo internacional que dice quién es malo y quién es bueno, y pueden entonces castigar y condenar a un país al hambre y al embargo económico, o como están haciendo en este momento con Argentina los fondos, los llamados fondos buitres. Entonces, me parece que es una oportunidad, como muy bien lo señalaba, de rescatar esas premisas, ¿no? Ojo, no solamente con el sesgo financiero. Yo soy muy crítico, la integración, o sea, financiero, instituciones financieras regionales, pero para un modelo de desarrollo que favorezca a los pueblos. Un modelo de desarrollo que favorezca nuevos patrones de consumo, nuevos patrones tecnológicos, que integre, que aproveche nuestros recursos naturales para nuestro bienestar y no para las cadenas de valor internacional. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes de este nuevo relanzamiento es quitarle el sesgo o la visión unilateral de lo financiero. Hay que insistir en la integración productiva. De hecho, Venezuela tiene una gran oportunidad cuando ahora preside pro tempore Mercosur, justamente para responder a todo esto con una integración con rostro humano, una integración diferente, una integración que abarque cualquier tipo de arista de la economía en un sentido muy amplio. Claro. Vamos a ver este trabajo para introducir en esta última parte, nos quedan unos 7-8 minutos. En Estados Unidos, bueno, quienes en estos días han sufrido esto han sido los empleados públicos. Al final, las finanzas, ¿en qué se expresa? Pues en mejoras o en desmejoras de la calidad de vida de la gente. Vamos a ver algunos de los testimonios de algunos trabajadores norteamericanos sobre cómo están viviendo la crisis, y yo quisiera que al regreso habláramos un poco también pensando en la situación económica que hay hoy en Venezuela, sometida también a una guerra económica, que genera sobre el gobierno unas presiones también, unas presiones por ingresos, por nuevos ingresos, presiones de liquidez, es decir, presiones, necesidades para atender precisamente una situación compleja internamente. Vamos a ver este video sobre los trabajadores norteamericanos. Vaya, tengo 2 hijos en la universidad y tienen que pagar más cara la matrícula por no vivir en el mismo estado. A nivel económico va a ser duro. Acabo de pagar este semestre, pero si esto se alarga 2 o 3 meses, no podrán matricularse el próximo. Les tendré que sacar de la universidad y uno está a punto de graduarse el próximo año. Estoy un poco enfadada. Tuve que venir yo misma y cerrar la oficina para luego volver a casa.
No sé cuánto tiempo estaré sin trabajar. Tengo la impresión de que el Congreso no está haciendo su trabajo. Voy a tener que tirar de mis ahorros para ir pagando la hipoteca, las facturas. Mi hija está en la universidad. Republicanos y demócratas tienen que hacer más. Deben entender que el ciudadano medio estadounidense vive al día y necesita un sueldo. Tengo la impresión de que no lo han entendido y por eso les culpo a todos. Sabe, no es fácil. Tengo muchas otras capacidades. Puedo ser vendedora, camarera, pero ¿de verdad puedo encontrar este tipo de trabajo en este momento de mi vida? No lo creo. Es muy estresante no saber cuándo acabará esto. Nos veíamos un Estado que no le puede garantizar a la gente lo mínimo de la vida. Es un Estado, así como sería si fuera América Latina, es un Estado que llaman fallido, un Estado que ha perdido sentido. Y esa lectura, pues en esta parte final, hacia la situación de nuestro país en este momento. Yo creo que en el caso venezolano me parece muy interesante cuando uno analiza la situación, y es que en el fondo los poderes económicos no aceptan la democratización económica. Cuando hablamos de por qué hay guerra económica, si yo tuviera que explicarle a Venezuela, pero fuera de Venezuela, por qué hay guerra económica, es porque no aceptan la esencia de la democracia en el área económica. Y por tanto entiendo que este gobierno, frente a la guerra económica, creo que lo que a partir del último discurso de esta ley habilitante que va a intentar disputar o pelear contra la corrupción, creo que lo que busca realmente es llevar la paz económica a esa paz social que justamente en el vídeo que veíamos en Estados Unidos no hay, a pesar de las políticas económicas tan exitosas. La respuesta con respecto al Estado fallido. Mira, un Estado fallido efectivamente una de las características que no garantiza los mínimos servicios básicos, ¿no? Pero hay otros elementos para decretar los estados fallidos, como por ejemplo que no garantice la seguridad en el territorio, la actividad económica. En ese sentido yo no me arriesgaría a decir estado fallido porque precisamente lo que está pasando es el fortalecimiento de un Estado más claramente neoliberal en Estados Unidos. Es lo que quieren los republicanos. Ese es el chantaje con el tema de la salud, de la seguridad social. Entonces lo que quieren es un Estado mínimo, en todo caso, que esté dedicado, que una parte esté dedicada a la guerra. Un dato muy importante, de esos 800.000 empleados que quedaron cesando en estos días, solamente quedaron 450, porque el secretario de Defensa dijo que su personal civil y militar era esencial. Entonces, fíjate que ahí se relativiza. En el caso de Venezuela podemos hacer una comparación, una analogía, porque también, así como en Estados Unidos están los poderes fácticos, los poderes que sin haber sido elegidos en una elección de presidente, de gobernador, de diputado, después quieren decidir sobre la vida del país, no solamente la producción, sino la vida en términos generales. También en el caso de nosotros, lo que estamos viviendo en este momento es una gran confrontación entre un sector de la población, un sector mayoritario de la población que quiere democracia desde abajo, y quiere democracia para su bienestar, y un sector de la población que equivale al 1% allá en Estados Unidos, que quiere un gobierno para su beneficio, y no acepta la regla de juego. Cuando no le beneficia los gobernantes que fueron elegidos por el pueblo, entonces patea la mesa y empieza lo que en su naturaleza está, que es hacer la subversión o el sabotaje de la economía, porque es lo que dominan y donde tienen el poder. Una reflexión de un minuto, Alfredo. Tu mensaje como economista, como analista que ves las cosas desde otros países, pero que te has implicado en el análisis del caso venezolano en esta coyuntura económica. Creo que en Venezuela ha habido un proceso de ultrademocratización de las pautas de consumo. La mayoría del pueblo venezolano ha incrementado el consumo, se ha democratizado el consumo. Para eso requiere el aumento productivo, para intentar justamente no depender de lo que llamaba Samir Amin la burguesía compradora, esa burguesía importadora que solo especula. En tanto que el proceso siga caminando, una vez que tiene esa base material tan consolidada de las mayorías, y de ese salto productivo que está establecido en el Plan de la Patria y que no es fácil y que se aproveche las bondades de la integración productiva regional, yo no auguro guerra económica, sino justamente el paso a la paz económica. Bueno, muchas gracias, José Félix
Rivas, gracias Alfredo Serrano, gracias a ti. Y a ustedes, usuarios y usuarios de la televisión pública, de Venezolana de Televisión. Nos vemos en un próximo TV Foro.